De la mañana vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Luis Enrique Aguilar. Él es director de políticas y estrategias de CHS Alternativo, para conversar de un tema bastante fuerte, ¿no? La trata de personas ya es un problema en general desde hace muchos años en el Perú. Mientras le doy la bienvenida, señor Aguilar, a Siempre en Casa. Muy buenos días. Buenos días. Sin embargo, hay una relación entre la trata de personas y también la población migrante, que en los últimos años ha aumentado también en el Perú. Y esa cifra particularmente ha crecido. Es preocupante. Buenos días. Buenos días, Diego. Un gusto estar con ustedes. Sí, efectivamente, es lamentable que los últimos años se haya determinado que el número de personas que son víctimas de trata de personas y que tienen una nacionalidad diferente a la peruana haya crecido en 500%, ¿no? Hace algunos años, el 2019, la viceministra de Seguridad Pública de aquel entonces y el director general de la policía acudieron al Congreso y dieron como cifra que habían 2 personas de nacionalidad venezolana identificadas como víctimas de trata. Ahora esa cifra está llegando o bordea cerca de los 1.400 personas. O sea, hace algunos años eran 2 identificadas, y ahora hay más de 1.000. Sí, y eso con las cifras de la policía. La cifra detectada o identificada por el Ministerio Público disminuye sensiblemente, pero es porque obviamente los procedimientos para definir si una persona es víctima de trata o no, ya a nivel fiscal, claro, es diferente, ¿no? Diferente. Pero igual la magnitud es impresionante, es 500% más. Además de la trata, que ya es un problema en muchas zonas del Perú. Vamos a conversar sobre eso. Le pido que por favor nos espere unos minutos. Vamos a ir rapidísimo a una pausa y seguimos hablando sobre el tema. Estamos con Luis Enrique Aguilar, director de políticas y estrategias de CHS Alternativo. Regresamos en unos minutos de Siempre en Casa. De la mañana, estamos en Siempre en Casa a través de RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estamos conversando sobre este problema que realmente está creciendo y es un problema real, es un problema desgarrador además, que es la trata de personas, que nos está contando nuestro invitado, Luis Enrique Aguilar, director de políticas y estrategias de CHS Alternativo, que la trata de personas, además de ser un problema en el Perú desde hace mucho tiempo, muchos años, en personas migrantes, en la población migrantes, ha crecido en un 500%. Luis, y yo quería, y creo que muchos de nuestros oyentes y televidentes quisiéramos comprender, porque hay mucho desconocimiento de qué es la trata de personas. Así, para ponerlo en fácil y para que todos podamos entender qué es la trata de personas, por favor. A ver, es la actividad que realiza una persona de tratar como un objeto de comercio a otra persona, y la trata de esa manera y la capta, la traslada y la explota finalmente con fines diversos, especialmente con fines de explotación sexual y laboral, ¿no? Entonces, eso es una forma de esclavitud moderna. O sea, es una forma de esclavitud moderna y está muy vinculada a otras formas de explotación, como el trabajo forzoso, claro, el matrimonio forzado, la venta de niños. En realidad son muchas las actividades conexas que están vinculadas con este fenómeno, ¿no? Las más comunes relacionadas a personas migrantes, ¿cuáles son? Las que la estadística ha crecido 500%. En el caso peruano, básicamente es la trata con fines de explotación sexual, que es la más importante porque es la que realizan y la que están aprovechándose las bandas criminales que más o menos en los medios de comunicación se mencionan frecuentemente. Y en menor medida, pero también importante, la trata con fines de explotación laboral. Lo más preocupante es esas dos. ¿Y cómo hacen estos criminales para captar a sus víctimas? Es decir, uno se pone a pensar, ¿no? Como padre, o sea, tu hija, tu hijo podría desaparecer de pronto. O sea, ¿es una suerte de secuestro o se aprovechan de cierto perfil de persona? Hay diferentes medios. Efectivamente, tú has mencionado 2 de los
frecuentes, ¿no? Es decir, el uso y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de una persona respecto digamos, a la capacidad que puede tener otra persona de influir y aprovecharse de algunas circunstancias que necesita ser cubierta, por ejemplo, ¿no? Es decir, el interés por tener acceso a determinado tipo de bienes o de determinado tipo de servicios. Pero también están los que implican amenaza, coacción, perdón, y esos son los que implican, por ejemplo, el secuestro, la amenaza, la extorsión, etcétera. O sea, hay personas que dicen, bueno, voy a meterme a este mundo, entre comillas, ¿no? Este mundo para hacer caja, dicen, ¿no? Un tiempo, pero después no pueden salir. O sea, es una trampa de la cual no van a poder escapar. Efectivamente, por ejemplo, la policía ha calculado que para una persona migrante que no tiene los recursos para hacerlo sola, puede tener acceso a todo lo que implica el viaje o el traslado desde Venezuela a Perú. Eso es aproximadamente un costo de entre 15.000 y 17.000 soles. Pero obviamente eso está sujeto a intereses. Claro. Y se genera un enganche. Es como un crédito que nunca vas a poder pagar. Efectivamente, digamos. Porque los intereses van a ser leoninos y básicamente el enganche va a estar siempre en tener o deber más de la cuenta, ¿no? Y salvando las distancias, salvando las distancias, ¿no? Esos ejemplos son extremos, pero el robo de celulares, por ejemplo, sobrevive o tiene un mercado porque hay gente que los compra. La trata de personas, en este caso de explotación sexual, por ejemplo, también sobrevive porque hay personas que consumen eso. O sea, hay bandas criminales que captan, que tienen gente, pero también hay gente que va y consume todo eso. O sea, hay un cambio que hay que hacer en general también. Sí, efectivamente. Perú tiene cerca de 17 tipos penales, por ejemplo, de los cuales unos 14 están vinculados a la sanción de la explotación sexual. Y por lo tanto debería estar sancionado el cliente explotador también. También, porque claro. Finalmente aquel que acude a un lugar a tener, entre comillas, servicios sexuales, y lo hace en un contexto de proxenetismo. También está penalizado eso. Está penalizado y tiene pena que podría ser efectiva inclusive. Exacto. Pero adicionalmente a eso también está aquel que requiere de esa mano de obra, es decir, el que pone su prostibar, como se le conoce lamentablemente, o aquel que produce un bien, una prenda de vestir, entre otras cosas, y que necesita una persona que trabaje 16 horas en las peores condiciones. Y todo esto está penado por la ley, atención. O sea, no es que yo soy solamente un usuario, a mí no me afecta. No, también estás dentro del problema y estás atentando contra la ley. Y hay unos, si me permites, Luis, se ha estado hablando en los últimos meses de esta forma de captación a través de ofertas de empleo, ¿no? Te llega un mensaje a tu WhatsApp, a tu celular, ofreciéndote ganar dinero fácil. ¿Esa es una forma común que se está usando para captar personas para la trata? Tan común como que yo he recibido ese tipo Bueno, todos los hemos recibido, sí. Es la falsa oferta de empleo es el mecanismo más común de involucrar a una persona en una situación de trata de personas. Y es un mecanismo que debería llevarnos a la reflexión qué tanto nos exponemos a este tipo de situaciones, porque en realidad es fácil darse cuenta cuando un empleo no es lo que uno esperaría, ¿no? Por ejemplo, que te ofrecen pagar un salario que está fuera del mercado, que sabes que no te van a pagar así nomás, pero sin embargo tú te expones a ese tipo de actividades. O se aprovechan de la gente que necesita. Efectivamente, también, se aprovechan, pero también es cierto que hay un problema y eso creo que hay que reflexionarlo en términos de prevención de la lucha contra la trata. ¿A quién corresponde eso? Al propio sujeto también, a la persona. Es decir, deberíamos tener en cuenta que parte de la prevención de la lucha contra la trata es darse cuenta de las situaciones de riesgo. No solemos darnos de las situaciones de riesgo. Por ejemplo, en este momento
uno de los grandes problemas que hay en el Perú es el uso o la participación de niños y niñas en entornos virtuales. Claro. Y ahí los riesgos han aumentado. A través de ahí también se capta, a través del Internet. Efectivamente. Por eso la importancia de los padres de supervisar, ¿no? Efectivamente. Luis, quería llevar finalmente esto al ámbito de las soluciones, es decir, ¿a dónde podemos acudir? De repente para una persona que está en medio de este mundo, que ya está captada, sea difícil salir, pero hay muchos que nos podemos dar cuenta de repente de que eso está sucediendo. ¿A qué instancias podemos ir a denunciar? ¿Quiénes están ahí para ayudarnos? A ayudar a estas personas que son víctimas de trata. Bueno, tenemos las líneas oficiales. La línea 1818 opción 1 es la primera, más importante, porque uno puede hacer denuncias de cualquier caso, además de manera inclusive anónima. Incluso la persona que está siendo víctima, 1818 opción 1. Pero también si uno conoce un caso también de lo puede hacer. otra persona, también lo puede hacer. También está la línea 100 del Ministerio de la Mujer, que en la que se puede denunciar cualquier situación de violencia, y la trata de personas es considerada, con fines de explotación sexual, es considerada una de las peores formas de violencia. Sí. Entonces uno puede denunciarlo ahí también, pero yendo más a nivel distrital, en las propias demunas y en realidad en cualquier comisaría del país. Es obligación denunciar realmente y de las autoridades de estar atentos realmente a las denuncias. De procesar los casos y ponerlo en conocimiento a las fiscalías especializadas. Nunca olvidaremos aquí cuando llamamos a una línea, ¿no?, famosa, y no contestaban. No contestaban. El gobierno y las líneas o las herramientas que están a disposición de la gente que está en peligro deberían estar funcionando constantemente. Muchísimas gracias, Luis Enrique Aguilar. Realmente hablar de ese tema y conocer esas estadísticas nos sigue preocupando y nos hace crear conciencia acerca de lo que deberíamos mejorar, hacerlo aún mejor para poder combatir ese problema como es la trata de personas. Muchísimas gracias, Luis Enrique, por haber estado en Siempre en Casa. Él es director de políticas y estrategias de CHS Alternativo. Gracias, Luis. No, gracias a RPP por el compromiso que siempre he demostrado en la lucha contra la trata, y en este caso también a USAID Perú por apoyarnos en una campaña que estamos realizando conjuntamente, por cierto. Así es, muchísimas gracias. 11:31, actualizamos los titulares de la media hora, pero quédate en sintonía porque regresamos con mucho más en Siempre en Casa por RPP, la voz de todo el Perú.